Chavales, noticia triste, este será el último video con el setup navideño. ¿Qué? Pero no se desanimen porque ya solo faltan 328 días para volver a ponerlo. ¡Maravilla! ¡Ay, Cubas, bro! La temporada 3 de What If sigue haciendo de las suyas, en esta ocasión porque muchos fans se están quejando de que el episodio 3 tenga tan pocas consecuencias después de un cambio tan drástico. En cuanto al cambio drástico se refieren a que el soldado del invierno no haya asesinado a Howard Stark, y en cuanto a las pocas consecuencias a que aún así haya existido Iron Man con normalidad, a pesar de que Obadiah Stane murió y por lo tanto Tony nunca fue secuestrado por los 10 anillos, la cual en Tierra 616 fue la razón principal por la que construyó su primera armadura Mark I en una cueva, por lo que hubiera estado mucho más interesante que manejaran que Iron Man nunca existió. Por lo tanto, nadie detuvo el misil con el que el ejército de Estados Unidos iba a borrar del mapa a Nueva York en Avengers 1. Por lo tanto, Loki y los Chitauri gobernarían la Tierra como lo tenían planeado. Y por lo tanto, Thanos obtendría el tercer acto sin el más mínimo esfuerzo, entre muchos otros detalles más. Uy, haré como que no vi eso. Pero como lo dijo el propio Bio de Amayo, a la temporada 3 de What If le faltó alma y corazón, ya que a pesar de que el pretexto era no desviarse demasiado de la cronología del UCM, con algo muy loco como qué pasaría si los Avengers entraran en guerra con los X-Men, aún así hay infinidad de opciones que encajan con la narrativa del UCM, como qué pasaría si la otra mitad se hubiera desvanecido con el chasquido, qué pasaría si el Spider-Man de Tom sí hubiera asesinado al Duende Verde, o qué pasaría si Hela hubiera ganado. Pero no, los creadores de What If decidieron darnos episodios como qué pasaría si el Capitán América rebasara a Falcon por la derecha en vez de por la izquierda. ¿A tu izquierda? El asesino Luigi Mangione se ha convertido en el Joker de la vida real, que para quienes no tienen ni idea de quién es este animal, es un pibe que a principios de diciembre del año pasado asesinó al CEO de United Healthcare, al parecer porque está en contra del funcionamiento de las aseguradoras médicas, y como en muchas partes del mundo la gente odia los servicios de seguridad pública, que si por la ineficiencia, la tardanza y la negligencia, bla bla bla, y no se pueden dar el lujo de pagar una aseguradora privada porque son excesivamente caras y ponen muchos peros, pues gran parte de esa gente está usando el gorro del personaje Luigi de Mario Bros para mostrar su apoyo a Luigi Mangione. O sea, exactamente igual que como en la película de Joker, sus seguidores usaban sus máscaras o se pintaban la cara, a lo cual muchos medios salieron a decir que hay que tener cuidado con idolatrar a un criminal, ya que esto podría distorsionar la mente de muchas personas y luego terminarán pasando cosas como le pasó al conductor Franklin Murray. ¡Te voy a decir lo que obtienes! ¡Obtienes lo que putas mereces! Es bien sabido que la actriz Iman Belani es súper fan de Marvel en la vida real, al igual que su personaje Kamala Khan, quien después de años desaparecida de la red social de cine Letterboxd, por fin ha regresado para calificar varias películas de superhéroes, que para quienes no tienen ni idea de cómo funciona esta app, las calificaciones van de 0.5 estrellas, que es la calificación más baja, a 5 estrellas, que es la calificación más alta, y entre las calificaciones de Iman que generaron más debate tanto porque están de acuerdo con ella como porque están totalmente en desacuerdo, están Amazing Spider-Man 2 con 2.5 estrellas de 5, película la cual es odiada por la mayoría, mientras que otros dicen que esta convirtió al Spidey de Andrew en su trepamuros favorito. Luego sorprendentemente a Capitán Marvel le dio un 2 de 5, lo cual confirma que la mina es realista y sin nada de favoritismos. Luego a Deadpool y Wolverine, a Guardianes de la Galaxia 3 y a la serie del Pingüino les dio 5 estrellas de 5, así que definitivamente la puerca le sabe. Luego a la Liga de la Justicia de Zack Snyder le dio 4 de 5, a X-Men Días del Futuro Pasado 3.5 de 5, a Spider-Man 2 de Tobey Maguire 4.5 de 5, y a Madame Web la acribilló con la calificación más baja, o sea 0.5 de 5, por lo que tú comentas si estás de acuerdo o en desacuerdo con la mina. Pero hablando de rendimientos de películas, para sorpresa de muchos, Mufasa le está agarrando la carrera en taquilla a Sonic 3, ya que al momento en que estoy grabando este video, Mufasa lleva más de 476 millones de dólares a nivel mundial, mientras que Sonic 3 lleva más de 336, noticia de la cual surgieron otras como que a pesar de que Sonic va perdiendo la carrera, ya se considera un éxito debido a que ya triplicó su presupuesto, mientras que Mufasa solo se considera rentable debido a que apenas dobló su presupuesto, pero eso no quita el hecho de que esta es una excelente noticia para Disney, ya que oficialmente no tuvieron ni un solo fracaso en taquilla en todo 2024. Absolutamente todas sus películas generaron ganancias, y de hecho varias de ellas no solo fueron rentables, sino todo un éxito como Intensamente 2 y Deadpool y Wolverine. Pero ¿podrán mantener esa racha en 2025 con películas polémicas como el live action de Blancanieves? Creo que vamos bien. Vamos muy bien. Esta semana fue agridulce para la WWE, ya que el legendario John Cena regresó en el primer Raw transmitido en Netflix, pero regresó
para dar inicio al fin de su carrera como luchador profesional. Y digo inicio del fin ya que hará toda una gira de despedida en eventos durante todo 2025 como el Royal Rumble, WrestleMania y Elimination Chamber. Pero la buena noticia es que mencionó que hará hasta lo imposible por retirarse rompiendo un récord histórico, o sea convertirse en el máximo ganador de cinturones de la historia, quitándole su puesto a Ric Flair, con quien actualmente está empatado con 16 títulos cada uno. Y para ello quiere tener a un rival de gran calibre y toda una celebridad como Logan Paul, CM Punk, Roman Reigns o Cody Rhodes. Y repito que para mí este desgraciado es como Messi para muchos, CR7 para otros o Michael Jackson para otros, así que habrá muchas lágrimas de machos para cuando se retire, aunque al menos seguirá con su carrera como actor, por lo que lo seguiremos viendo en la temporada 2 de Peacemaker. ¡Dame fuerza, Pegaso! Y ahora sí, la noticia estelar. Han salido a la luz 3 noticias interesantes sobre Capitán América Brave New World. La primera es esta escena inédita gracias a un TV spot, en el cual vemos que tras Red Hulk meterle tremendo piñazo a Sam Wilson, el pibe sale volando pero con sus alas tornándose en color púrpura, lo cual confirma que al igual que el traje de Vibranium de Black Panther, las alas de este animal que también son de Vibranium son capaces de retener energía cinética, el cual fue un implemento de Shuri para que cuando alguien golpeara fuertemente el traje, T'Challa pudiera usar toda esa energía generada para contraatacar. Así que he ahí la clave de cómo Sam puede derrotar a Red Hulk sin necesidad del suero del super soldado. Y si a esto le sumamos que Red Hulk tendrá la misma debilidad que en los cómics, o sea que entre más se enfurece, más se calienta hasta el punto de explotar. A Sam solo le basta dejarse vapulear por Red Hulk para después usar todo ese poder en su contra. Pero eso sí, esto no quiere decir que Sam no resentirá los golpes, ya que no olvidemos que en una foto filtrada del set de grabación lo vemos con un brazo fracturado. ¿Alguien me puede dar un gajo de naranja? Luego la segunda noticia es este arte conceptual oficial del líder, el cual confirma que el asno sí tendrá una cabeza mutada como en los cómics, lo cual son buenas noticias ya que tras Funko haber filtrado el primer vistazo a este animal, se creía que iba a tener una cabeza con un tamaño normal, lo cual decepcionó a muchos fans, así que ahora lo único que falta es que le den un traje fiel a los cómics, pero eso podría esperar para un próximo proyecto si es que Marvel tiene las pelotas de hacer una serie protagonizada por los villanos inteligencia, a menos de que traten al líder como el villano de turno y muera en esta película, a pesar de que llevamos 17 años esperando su regreso desde el increíble Hulk. ¡Qué desperdicio! Y en cuanto a la tercera noticia es la tremenda revelación que dio Anthony Mackie en los Golden Globes, la cual por su personalidad cómica no sabemos si lo dijo en serio o en broma, pero su comentario fue que no solo tendremos a Red Hulk en la película sino también a Hulk, lo cual le da sentido a por qué el actor Mark Ruffalo compartió el primer tráiler de esta película en su Instagram. El problema es que si de por sí muchos han criticado que Sam Wilson no tiene lo necesario para protagonizar una película, y luego Marvel todavía se atreve a meter a Hulk en ella, pues obviamente Sam terminaría opacado, pero a su vez como el líder apareció por primera y única vez en el increíble Hulk, quien fue irradiado por la sangre gamma de Bruce Banner, y que aparte aparecerá una bestia roja a la par de Hulk, pues definitivo Profesor Hulk no puede pasar desapercibido, aunque no necesariamente para agarrarse a piñas con Red Hulk, sino tal vez un cameo pedorro y ya. Eso debió ser épico, pero no lo fue. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios quién es tu luchador favorito de la WWE. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 mequetrefes en el canal. Y saludos para Guille, este perfil, Videos Brian, Bebs82, María Inés Vargas, Brandon Sosa, así nomás que dice: Killer, me encantan las nuevas canciones de tu outro. Música, por favor. Y César Paul que dice: Gwen Killer dobla la voz de un Spider-Man en Beyond the Spider-Verse. Lo van a funar por pendejo. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, a la duro, y nos vemos a la próxima.